Durante 4 días el mundo entero estuvo presenciando las celebraciones por los 70 años de reinado de Isabel II. Elizabeth Alexandra Mary Windsor ha cumplido 7 décadas en el trono que heredó de su padre, y si algo muestra o mostró este jubileo o confirmó este jubileo es el aprecio a esta reina. En Inglaterra, Escocia y Gales, más Irlanda del Norte, lo que conforma el Reino Unido de la Gran Bretaña, y en los 54 países que integran la Commonwealth, se ve que el aprecio a esta monarca es muy grande. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue el gran acierto o el gran aporte de esta reina, si hoy en día los monarcas hacen poco y nada? Es más, mejor si no hacen nada. ¿Por qué ha despertado afecto y aceptación esta monarca cuyo trono, la misma monarquía británica, vivió el tembladeral que implicó el fallido matrimonio de su hijo, el príncipe de Gales, Carlos, con Diana Spencer? El fallido matrimonio que impactó más que nunca en contra de la corona británica y de la reina, en particular con la trágica muerte de la popular Lady Di. ¿Por qué impactó contra la reina? Bueno, porque era percibida como una princesa triste que había padecido la frialdad de su marido, pero también la frialdad glaciar e insensible de su suegra, la reina, ¿no? De esos tembladerales, de esas tempestades, porque generó aquella muerte una gran tristeza cargada de indignación contra la casa real, que había sido fría y distante con esta princesa popular y querida. De salir de aquella tempestad la ayudó Tony Blair, ¿no? Un joven primer ministro de la centroizquierda, porque pertenecía al Partido Laborista, como fuere. ¿Qué explica la popularidad de la reina Isabel II si ella no ha hecho ningún aporte en particular, más allá de ser discreta y mostrar austeridad? ¿Qué explica a esta altura de la historia la aprobación de ciertos reyes que se caracterizan por no hacer nada? Y es mejor que así sea, porque ese es el rol en las monarquías parlamentarias. Bueno, yo creo que por un lado está el afecto que heredó de su padre, porque Jorge VI fue un rey muy apreciado, ¿no? Se lo apreció porque se consideró que tuvo que hacerse cargo de un trono que no deseaba, porque su hermano Eduardo había abdicado, y luego cometió errores, pero pudo revertirlo. El error más notable de Jorge VI fue haber aprobado eufóricamente y mostrado a la población británica esa aprobación eufórica, el acuerdo logrado por Chamberlain, entonces primer ministro, con Adolf Hitler en el llamado Pacto de Múnich. La historia pronto se encargó de demostrar que Chamberlain había sido un ingenuo absoluto y que el Pacto de Múnich no servía para nada, porque eso de darle una porción de Checoslovaquia a Hitler esperando que con eso se calmara y dejara de anexar territorios vecinos resultó absolutamente fallido. Y Jorge VI había aprobado visiblemente aquel pacto ingenuo y hasta estúpido que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, pero pudo corregirlo con un gesto que la sociedad valoró muchísimo, porque cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo cuando Gran Bretaña quedó amenazada por el Tercer Reich, que estaba dispuesto a destruirla, se le ofreció a Jorge VI y a su familia evacuar las islas.
¿no? Refugiarlo en Estados Unidos o en Canadá, alejarlo de Inglaterra porque Hitler se disponía a destruir Inglaterra. Y Jorge VI dijo no. A esa altura ya repudiaba abiertamente a Hitler, al nazismo, se autocriticaba su apoyo al Pacto de Múnich, pero sobre todo se le valoró que no quiso ser evacuado y se quedó en Londres. Tal vez el afecto de ese rey al cual el pueblo hasta terminó apreciándole la tartamudez que lo caracterizaba, fue heredado por su hija, que en muchas cosas tuvo rasgos similares, pero hay algo para mí más profundo que explica la aprobación de una monarquía a esta altura de la historia, ¿no? Yo personalmente soy republicano, soy antimonárquico. Para mí las monarquías son instituciones anacrónicas, obsoletas, inútiles, anti-igualitarias. Pero indudablemente hay sociedades en las cuales la monarquía cumple un rol. ¿Cuál es ese rol? Eso que explica que a 70 años de reinado siga siendo valorada positivamente una reina que hizo poco y nada, o más bien no hizo nada, que se le aplauda haber superado el récord que tenía, por ejemplo, Luis XIV, o está acercándose al récord que tenía Luis XIV, que entre el siglo XVII y el siglo XVIII reinó durante 72 años y ya le queda muy poquito para alcanzar y superar a otro de los pocos monarcas que están por encima de ella, el rey de Tailandia, ya fallecido, Bhumibol Adulyadej, ¿no? Que gobernó también 70 años, pero 70 años 4 o 5 meses, o sea, está a 4 o 5 meses de empatar y luego superar al también apreciadísimo Bhumibol Adulyadej, el monarca de Tailandia ya fallecido. Yo creo que eso que se aprecia en la reina Isabel II es lo que se apreció también en su tatarabuela, la reina Victoria, ¿no? Ambos pertenecen a la casa Windsor, que antes se llamó la casa Sajonia-Coburgo-Gotha, ¿no? Y luego el rey Jorge V rebautizó como Casa Windsor. La reina Victoria, que reinó durante 64 años, entre el siglo XIX y el comienzo del siglo XX, porque su reinado se extendió desde 1837 hasta 1901. Y yo creo que en el reinado de Victoria, que llegó a considerarse o a llamarse la era victoriana, se ve claramente lo que los británicos, en este caso, aprecian de la monarquía. Creo que un paralelo entre la reina Victoria y su tataranieta, Isabel II, deja a la vista la razón de un aprecio a una institución que desde mi punto de vista es anacrónica, obsoleta, inútil e injusta o desigualitaria. Y la razón es, yo la resumo en la idea de la continuidad en la transformación. Lo que pertenece en el mundo que cambia permanentemente. Hay sociedades que necesitan ver algo quieto cuando la historia está revolucionada de manera permanente. A la reina Victoria le tocó el tiempo de la revolución industrial. La revolución industrial había comenzado el siglo anterior del momento en el que llegó al trono Victoria. Pero la revolución industrial llegó a su máximo esplendor de transformación de la cultura, la sociedad, las costumbres, hasta la familia fue redibujada por la revolución industrial que tuvo a Inglaterra
como epicentro y que generó el capitalismo. En esos siglos de transformaciones tan profundas, en esos siglos en los que cambiaba todo, la reina Victoria lograba mantener la sensación de que en la moral y en las leyes estaba lo que permanecía. Eso fue la era victoriana. Y los ingleses necesitan que en la transformación más profunda haya lo que permanece, lo que continúa. Y ese, en todo caso, es el único rol de la institución monárquica. Lo mismo ocurrió con Isabel II. En su reinado, en estos 70 años de reinado, no ocurrió la revolución industrial, que cambió la economía, la sociedad, la cultura, la educación y hasta la familia en la Inglaterra victoriana. Pero en la era isabelina, tal vez algún día se hable en esos términos, ocurrió la revolución tecnológica. Y la revolución tecnológica también rediseñó totalmente la sociedad y rediseña y está rediseñando totalmente hasta la familia, los modos, las costumbres, la cultura. Todo se rediseña a través de la revolución tecnológica y esa revolución le tocó a Isabel y le tocó también la revolución cultural que implicó el arte pop, la música beat, el rock, ¿no? Todo sumándose en un cóctel que se da en llamar la cultura psicodélica. La sociedad y la cultura de Gran Bretaña empezó a transformarse y de allí a transformar el mundo a través de fenómenos como los Beatles, los Rolling Stones, la década del 60, que fue el corazón o el epicentro, ¿no?, de la cultura beat, la cultura psicodélica, el rock, ¿no?, las grandes bandas como Pink Floyd, las revoluciones en el cine o los movimientos vanguardistas en el cine como los Monty Python, ¿no? Tantas cosas empezaron a transformarse a partir de esa revolución cultural, de esa verdadera revolución cultural que vivió entre las décadas del 60 y finales del siglo XX Gran Bretaña, más la revolución tecnológica, más la Guerra Fría, más la entrada de Gran Bretaña a Europa y el Brexit luego, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la transformación permanente, el cambio cada vez más vertiginoso, el cambio en permanente aceleración, redibujándolo permanentemente a todo. La cultura, la sociedad, la familia, la educación, los valores. Los británicos necesitan que algo permanezca, que algo esté quieto, y ese símbolo quieto, o a ese símbolo quieto, siempre lo encuentra cuando miran el Palacio de Buckingham o el Castillo de Balmoral. Yo creo profundamente que la monarquía es una institución anacrónica, obsoleta, inútil y desigualitaria. Pero hay sociedades donde cumple un rol. Desde mi punto de vista, el único rol que puede cumplir es eso, el de ser lo que permanece en el océano de la transformación y del cambio permanente y cada vez más vertiginoso. Y a ese rol, Isabel II, igual que su tatarabuela Victoria, supo cumplirlo muy bien.